Muy buenos días. Bueno, quiero darles la más cordial y calurosa bienvenida en esta fría mañana bogotana a este tercer bloque de sesiones de nuestro seminario Guerra y Paz en tiempos de independencia. En la mañana de hoy tendremos un tema, uno de los temas más complejos, delicados del proceso de independencia, y es el tema de los ejércitos. La mesa se denomina Ejércitos, Independencia y Política en Hispanoamérica. Se reúnen aquí algunos de los expertos más notables de la nueva historia social y política de los ejércitos del período para reflexionar sobre los orígenes de esos ejércitos, su composición y funcionamiento cotidiano, y las múltiples formas en que su presencia incidió, transformó o hizo posible el ejercicio de la política en ese periodo. La mesa será un momento particularmente apto para reflexionar más ampliamente sobre el significado histórico de los ejércitos y su incorporación a la memoria histórica. El eje no girará en torno a los hechos de guerra que marcaron la caída de Bogotá después del 7 de agosto de 1819, y en cambio sí la intención es identificar e iluminar las nuevas agendas de investigación de historiografía militar nacional. Tenemos los participantes en la mesa. Dije al principio, son tres de los más connotados expertos en el tema. El primero de ellos es Anthony McFarlane, y su tema es Fuerzas Armadas e Independencias Hispanoamericanas. Anthony, por desgracia, no nos puede acompañar. Hicimos todo lo posible para traerlo aquí a Bogotá, pero por problemas cardíacos y recomendación de su médico, tuvo que cancelar su viaje a Bogotá en los últimos días. Sin embargo, lo vamos a tener allá en la pantalla utilizando la tecnología moderna. Anthony McFarlane es profesor emérito de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y ha publicado estudios sobre diversos aspectos de las historias de Colombia y Ecuador, especialmente sobre temas de historia social y cultura política en el periodo de la monarquía borbónica y de las primeras repúblicas. Ha publicado también sobre el mundo angloamericano en el periodo colonial británico y estudios comparativos sobre las independencias americanas. Su libro más reciente es War and Independence in Spanish America, Guerra e Independencia en América Española. Es miembro de la Royal Historical Society y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Enseguida tendremos la intervención de Alejandro Rabinovich. Será su intervención La invención de los ejércitos libertadores, principios y prácticas de la guerra revolucionaria en Sudamérica, un ensayo de historia conectada. Alejandro Rabinovich es doctor en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se desempeña como investigadora adjunto del CONICET y profesor de Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina. Es autor de los libros La Société guerrière pratique, Discours et valeurs militaires dans le Río de la Plata, seguramente, 1806-1857. Ser soldado en las guerras de independencia, la experiencia cotidiana de la tropa en el Río de la Plata, 1810-1824, y Anatomía del pánico, la batalla de Huaqui o la derrota de la revolución. Es especialista en el estudio del fenómeno de la guerra en Hispanoamérica y ha recibido el Premio de Historia Militar de Francia en 2010. Todo un experto en la materia. La tercera intervención será de Rodrigo Moreno, Identidades y formas de guerra, la consumación de la independencia mexicana
a través de sus fuerzas armadas. Rodrigo Moreno es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en donde también realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Historia. Cursó el máster de especialización en Historia del Mundo Hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en Historia de la misma universidad. Ha colaborado en otras universidades de México, Argentina y Estados Unidos. Es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores SNI, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en Historia en la misma universidad. Recibió la medalla Gavino Barreda y fue becario de la Fundación Carolina y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Obtuvo el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis doctoral y el premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica sobre la independencia de México. Ha publicado varios capítulos de libros colectivos y artículos en revistas académicas y es autor del libro La Trigarancia, Fuerzas Armadas en la consumación de la independencia. El comentarista en esta oportunidad es Carlos Camacho Arango, de la Universidad Externado de Colombia. Es docente e investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Historia de la Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Tiene un diploma de estudios approfondis, Histoire et Civilisation, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Él es nuestro comentarista. Muy bien, entonces los dejo con nuestros... en primer lugar, por el correo electrónico, yo no sé, la intervención de Anthony McFarlane. Primero aquí. Muy buenos días a todos. Antes de empezar, quiero dar mis gracias a Efraín Sánchez y Francisco Ortega por invitarme a este seminario. Lamento no estar con ustedes en Bogotá. Sin embargo, gracias a la tecnología y a la ayuda de María Angélica Monroy, tengo al menos este espacio virtual para exponer los temas principales de mi ponencia, aunque sea en un español algo oxidado. Voy a comenzar con una cuestión de contexto. ¿Dónde encajan las guerras de independencia en la historia de la guerra en América Española? Estamos acostumbrados a pensar que las independencias representaron una gran quiebra histórica por la transformación política que provocaron. Lo que a menudo se pasa por alto es que también marcó una ruptura aguda porque envolvían el brote de guerra en sociedades que habían tenido muy poca experiencia de ella. Entonces, en primer lugar, quiero subrayar el hecho que durante casi todo el periodo colonial, la mayor parte de la América española disfrutó de una paz larguísima, una paz que voy a denominar la paz hispánica, algo muy distinto de la experiencia de la Europa contemporánea. Esta paz general era incompleta, por supuesto. En primer lugar, hubo guerras recurrentes en las fronteras de colonización hispana, desde Chile hasta el noroeste de México. En general, causaron poco daño a las sociedades hispanoamericanas porque estaban geográficamente muy alejadas de los principales asentamientos. Y porque también, en contraste con las guerras de frontera en la América inglesa y francesa,
raramente entrelazaron con las guerras entre las potencias europeas. Un segundo tipo de guerra era la que surgió de los conflictos entre las potencias europeas. También tuvo un impacto muy limitado, dado que los principales centros de población eran en los interiores continentales. Eso los hizo virtualmente invulnerables al ataque extranjero. Hubo por fin otra fuente potencial de guerra, la de las guerras internas dentro de los reinos de la monarquía española. Las guerras de este tipo tuvieron efectos dramáticos durante el siglo XVII, cuando los holandeses, los portugueses, los catalanes se rebelaron contra el dominio Habsburgo. Pero la América española fue poco afectada por ese tipo de violencia. En general, las rebeliones regionales de gran escala eran muy raras, y de las que se produjeron a finales del siglo XVIII, solo una, la rebelión de Tupac Amaru en el Perú, exhibió características de la guerra civil o revolucionaria a gran escala. Parece entonces que la América española era en general notablemente tranquila antes de 1810, en el sentido de que la guerra era un fenómeno relativamente raro, al menos en las regiones más pobladas. Bueno, en Hispanoamérica todo comenzó a cambiarse alrededor de 1810. Por primera vez, la guerra internacional e interna brotaron en las sociedades hispanoamericanas con efectos que ahora vamos a considerar. Para entrar en la discusión de las guerras hispanoamericanas, debemos recordar primero que la crisis hispanoamericana surgió de las fuerzas exteriores. Fue la consecuencia de la crisis de la monarquía y no su causa. Así que los movimientos hispanoamericanos hacia la independencia salieron de un contexto político que era totalmente diferente del contexto de la independencia norteamericana. En las colonias inglesas, el conflicto armado fue presidido por una acumulación gradual de tensiones políticas y preparativos para la confrontación militar. Al iniciarse la lucha, los rebeldes norteamericanos se declararon un poder soberano con derecho a hacer alianzas extranjeras, y además establecieron un ejército y una fuerza marítima para luchar en tierra y mar. Las juntas hispanoamericanas de 1810 fueron mucho más tentativas. Reclamaban la soberanía, pero no estaban abiertamente comprometidas con la independencia. Tampoco vieron la guerra como el resultado inevitable de su ruptura con el gobierno de España, dado que España estaba en estos momentos preocupada por su propia guerra en la península ibérica. Además, en las sociedades donde las culturas militares y la organización para la guerra eran poco desarrolladas, ninguno de los adversarios políticos tenía mucha fuerza militar a su disposición. Sin embargo, cuando las élites autonomistas empezaron a competir para el poder político, buscaron a movilizar la fuerza militar disponible y la guerra empezó. Bueno, ¿cuáles fueron sus características principales? Es difícil generalizar la guerra en toda Hispanoamérica, pero podemos identificar algunas características compartidas. Las guerras fueron, en primer lugar, todas guerras civiles, que contenían una variedad de conflictos sociales y políticos. En segundo lugar, hay que subrayar que no empezaron como guerras civiles explícitamente
secesionistas, sino que tendían a convertirse gradualmente en guerras de independencia. Dentro de esta amplia categoría de guerra civil, podemos identificar varios patrones distintivos, distinguibles por sus diferentes formas de organización, participación, motivación y comportamiento. Uno de estos patrones, la de las guerras cívicas, surgió en Sudamérica española en 1810 a 11. Las primeras guerras en Venezuela y Nueva Granada y en el Río de la Plata fueron promovidas principalmente por las juntas de las principales ciudades. Al comienzo, la guerra normalmente tomó una forma moderada. Adoptaron métodos militares convencionales y su violencia fue restringida. Esas primeras campañas militares podrían llamarse guerras cívicas en el mismo sentido usado para describir las guerras dinásticas en Europa dieciochesca. Es decir, desplegaron la fuerza para proyectar su poder y ganar apoyo en lugar de intentar destruir al enemigo. Otro patrón de guerra implicó la rebelión social en regiones y surgió en regiones donde grupos sociales subordinados entraron en los conflictos entre las élites. El ejemplo más conocido fue la rebelión de Hidalgo en México y la insurgencia que fluyó de ella. La insurgencia mexicana no tenía equivalente en escala o duración entre las revoluciones hispanoamericanas. Para un caso comparativo dentro de América Española, tenemos que volver a la rebelión de Tupac Amaru en el Perú. Al igual que la rebelión andina, la insurgencia mexicana se basó en la mentalidad tradicional de la economía moral, pero su desenvolvimiento e impacto fue algo nuevo. En tamaño y alcance geográfico tuvo un nuevo orden de movilidad. Podríamos multiplicar ejemplos de participación campesina indígena en conflictos y guerras, donde las comunidades indígenas eran actores políticos por derecho propio, capaces de negociar con otros en pos de sus propios objetivos. Quizás las más comparables a México en términos de escala y extensión se encuentran en el Alto Perú, desencadenadas por las intervenciones militares de Buenos Aires. No implicaba una insurrección sangrienta a gran escala del tipo mexicano. Se trataba esencialmente de luchas localizadas en que las comunidades indígenas trataron de asegurar su tierra y recursos y mantener o fortalecer la autonomía acostumbrada durante la paz hispánica. Encontramos otras variantes de la guerra social en las fronteras rurales, donde la presencia del gobierno y el Estado del Derecho eran débiles. Venezuela es un ejemplo temprano de este tipo de guerra, en la movilización de los llaneros, inicialmente en apoyo de la causa española. Fuerzas similares surgieron en Nueva Granada, donde los comandantes españoles crearon fuerzas de esclavos y castas en las fronteras de Popayán. En el sur del continente, las zonas de frontera también eran criaderos importantes para la movilización armada y la guerra irregular, principalmente contra el dominio español. Las fronteras ganaderas eran los lugares que más suministraban gente lista para el conflicto armado. En la banda oriental y en las llanuras argentinas, los gauchos fueron rápidamente asimilados en las guerras de Buenos Aires.
El reclutamiento de esas gentes era políticamente una espada de doble filo para líderes como José Artigas y Martín Güemes. Las ambiciones de independizarse del régimen español eran también ambiciones para independizarse de Buenos Aires. Otro aspecto importante e interesante de las guerras hispanoamericanas es la participación de los esclavos, a quienes la guerra ofrecía oportunidades de emanciparse. Claro que no podemos hablar de guerras de esclavos al estilo haitiano. Hubo rumores de radicalismo político en Venezuela. Se dijo que el líder mulato Manuel Piar y su fuerza guerrillera de gentes de color tenían ambiciones de crear un régimen antiesclavista sobre el modelo haitiano. Pero en realidad la rebelión esclavista del tipo haitiano tuvo pocas posibilidades en Hispanoamérica continental. No había semejantes a la colonia francesa, que era una economía de plantaciones exportadoras y una sociedad netamente esclavista. La mayoría de su población era esclavos, en gran parte trabajadores forzados de plantación. Muchos eran africanos de primera generación que no compartían nada con la sociedad de sus amos. Algunos de ellos tenían habilidades militares y experiencia de guerra en África. Además, el impacto en la isla de Santo Domingo de la Revolución Francesa cambió completamente el contexto del alzamiento y reclutamiento de los esclavos. No fue tanto su impacto ideológico, sino sus efectos políticos. Desató una guerra civil y mientras que ésta se extendió, los líderes blancos y mulatos buscaron aliados entre la población esclava con promesas de libertad. Y cuando los españoles y los británicos intervinieron en esas guerras, también reclutaron esclavos. A medida que la práctica tradicional de reclutar esclavos con promesas de emancipación individual creció, condujo a una liberación colectiva que finalmente destruyó la esclavitud. La contribución de los esclavos a las guerras de Hispanoamérica tenía sus propias características, muy distintas de las de los esclavos haitianos. Fue consonante con el carácter de la esclavitud en Hispanoamérica, en su mayoría a sociedades que empleaban esclavos sin ser sociedades esclavistas. En ellas la rebelión era más localizada, menos violenta, menos físicamente destructiva. Fue pensado en términos de la tradición de la paz hispánica, muy frecuentemente, donde el rey fue visto como fuente de justicia. Mientras erosionó las bases de la esclavitud, no destruyó la institución. Bueno, pasamos finalmente a hacer unas observaciones sobre la militarización popular y el comportamiento en la guerra. Bajo el dominio español, la rebelión fue normalmente justificada por las apelaciones a la justicia del rey y la violencia que suscitó era arreglada y limitada. Era esencialmente una especie de comunicación política, respaldada por ciertos valores y normas de comportamiento. Las rebeliones contra las autoridades españolas que comenzaron en 1810 eran otra cosa, aunque empezaron generalmente de golpes urbanos poco violentos, tendían a convertirse en guerras civiles caracterizadas por la movilización popular y el despliegue de la violencia en forma de insurgencias y guerras
prolongadas. En México, por ejemplo, la guerra civil trajo consigo un nuevo tipo de violencia. Los rebeldes campesinos no solo atacaron a las autoridades y a las propiedades de los ricos, sino que se arrojaron a una violenta hispanofobia expresada en asaltos, asesinatos y a veces masacres de blancos, especialmente los odiados cachupines. Esta hispanofobia fue alimentada en parte por resentimientos económicos, pero tuvo también una dimensión cultural. Al igual que los rebeldes andinos de Tupac Amaru, los insurgentes campesinos del Bajío mexicano se prestaron a percibir a los españoles como seres diferentes, como traidores al rey y a la religión. Por lo tanto, fue justo atacarlos y sacrificarlos. La propaganda realista contribuyó a agravar aquella violencia porque representaba a los rebeldes como gente irracional, sujeta a pasiones criminales y solo sensible a los castigos crueles y violentos. De este modo, la guerra se convirtió en un conflicto algo más elemental entre un México urbano civilizado y el campo indígena bárbaro. Además, la violencia fue acentuada por razones ideológicas, es decir, la tendencia a representar a los oponentes como traidores que deben ser aniquilados en vez de verlos como combatientes con derechos bajo las reglas de la guerra. La dimensión religiosa de las guerras es también una cuestión bastante interesante. En México y el Alto Perú, los guerrilleros empleaban el lenguaje religioso para denunciar a los españoles como parásitos sociales y malos cristianos. Así retomaron el viejo tema de la impiedad europea, traído por los primeros evangelistas en el siglo XVI. Pero tener una dimensión religiosa no significa que las guerras eran religiosas. Las piedades populares a veces podrían justificar el asesinato y las masacres, pero el conflicto confesional de estilo europeo estaba ausente. Bueno, concluyo la ponencia con plantear la cuestión de la relación entre la guerra y la creación de las repúblicas hispanoamericanas. En primer lugar, debemos reconocer que las guerras que llevaron a la independencia fueron un fenómeno nuevo en varios sentidos. En primer lugar, brotaron en sociedades con muy poca experiencia de la guerra. Segundo, como los conflictos revolucionarios de América del Norte y Francia cultivaban una nueva idea de la guerra, asociada con la soberanía popular y el modelo del ciudadano soldado. Pero tenemos que preguntar si la guerra era un medio efectivo para generar los sentimientos de libertad y solidaridad necesarios para la vida republicana. Bueno, dada la enorme pluralidad de Hispanoamérica, sería azarosa ofrecer una respuesta generalizada. Por ahora basta decir que la guerra fue el crisol para los estados independientes sin ser el ambiente óptimo para cultivar repúblicas estables. La guerra había producido un gran aumento de la violencia colectiva en algunas regiones. Había movilizado sectores de la población previamente marginados del poder y había servido como la cuna de una nueva
ciudadanía. Pero mientras que creó la base para una nueva ciudadanía, también proporcionó los medios para socorrer la práctica de los principios republicanos. Después de la independencia, los peligros políticos de la guerra se hicieron más obvios, particularmente en la tendencia para el poder a permanecer en manos militares. Como se ha dicho, en la Europa premoderna es la guerra que hacen los estados y los estados que hacen la guerra. En Hispanoamérica es cierto que las guerras eran la cuna de los estados independientes y los jefes militares figuras políticas fundamentales. Así que tenemos la impresión de un mundo hispanoamericano donde las herencias de la guerra no conducían a la formación de estados estables. Al contrario, tendía a disipar la autoridad en vez de concentrarla. Los problemas de gobernabilidad de los estados emergentes tenían una pluralidad de causas, pero entre ellos tenemos que contar con la herencia de las guerras que terminaron la paz hispánica, cuando los liderazgos nuevos trataron de reinstaurar la fuerza de la ley, característica de la paz hispánica. Muy buenos días a todos. Antes de empezar, quiero dar mis gracias a Efraín Sánchez y Francisco Ortega por... Bueno, muy bien. Desde aquí enviamos nuestro agradecimiento a Anthony McFarlane. Y quiero hacer un anuncio. Vamos a tener la posibilidad de preguntas al final de la mesa. Y para ese efecto hay una persona que va a estar entregando papeles. Las preguntas se van a hacer por escrito y las van a responder los ponentes al final. Ese era el anuncio. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan así? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto enorme estar acá en este querido país, en esta linda ciudad. Y quiero agradecer muchísimo a los organizadores de este evento, que son muchos, pero muy especialmente a Francisco. Me da muchísimo gusto estar acá participando del Bicentenario de Colombia. Para nosotros, yo siempre digo que para los historiadores que hacemos este periodo histórico, es una suerte enorme que tuvimos de que justo nos tocaron los bicentenarios. Hace ya 9 años que estamos dando vuelta por todos lados. Es muy rico que nos inviten así, poder conocer otros países. Y la verdad que historiográficamente fue una experiencia notable que creo que nos marcó mucho a todos, porque nos permitió conocer lo que estos casos históricos tienen en común, las diferencias que tienen, de qué manera en los distintos países se viven estas cuestiones de otra forma. Entonces, realmente siento que tenemos un privilegio de haber podido estar aquí en este momento. Voy a poner el cronómetro, perdón. Realmente a otras generaciones no les tocó y la pasaron peor, ¿no? En todo caso, también implica un desafío, porque esto de tener que hablar en público regularmente sobre lo que la gente quiere escuchar, por más de que los colegas a veces hablan de otras cosas, a mí que hago historia de la guerra, me toca hablar de lo que la mayoría de la gente interpreta como la guerra de independencia, y entonces hablar de Bolívar y de San Martín cruzando los Andes, y son cosas que como historiador uno no necesariamente son los temas que más le gustan, principalmente porque están muy cargados por la historiografía tradicional, por el panteón de la patria, por la gente, lo que uno considera mitos nacionales que no se pueden tocar. Entonces uno siempre le esquiva esos temas, pero en ese acto de esquivar, ya voy 9 años esquivándolo, me fui dando cuenta también que eso que esquivaba, que son los ejércitos libertadores, no tienen un tratamiento historiográfico hasta ahora, no tienen un tratamiento historiográfico que podamos considerar satisfactorio o moderno o normal.
Creo que ha habido un rechazo a meterse con eso por parte de los historiadores, y entonces me parece que hay mucho para trabajar sobre eso. Ahora bien, sobre los libertadores sí, hago una aclaración. Sobre la cuestión política de los libertadores, acá tienen una gran historiografía, los remito sin más al libro de Daniel Gutiérrez Ardila sobre la restauración en Nueva Granada, y sobre los ejércitos en particular hay muy buenos libros. Por ejemplo, Clement Thibaut trabajó muy bien sobre los ejércitos de esta región. Ahora, trabajar sobre los ejércitos no es trabajar el problema de los ejércitos libertadores, ¿sí? Es una pregunta muy simple. ¿Qué es un ejército libertador? ¿Es una palabrita nomás en el nombre? ¿O tiene un trasfondo en la organización de ese ejército, en la manera de hacer la guerra, en la manera de tratar el territorio, en la manera de tratar las poblaciones? Es una pregunta que yo nunca vi respondida en ningún lado. Otra pregunta que le podemos hacer: ¿lo inventan los hispanoamericanos o es algo que en la historia universal ya existía? ¿Es muy común? ¿Está acorde al derecho de la guerra de la época? ¿Son iguales en todos lados o entre los de Colombia y Venezuela y los del sur hay grandes diferencias? ¿A lo largo de la guerra evolucionan o son siempre iguales? Son las preguntas básicas que le haríamos a cualquier objeto historiográfico, pero con esto pasó algo un poco como lo de la carta robada de Poe, ¿sí? Que está tan arriba de la mesa y es tan visible que en el fondo nos lo pasamos por alto. Entonces me voy a dedicar a tratar de responder esas preguntas. Normalmente lo haría en 4 partes. Una primera parte trataría sobre el derecho internacional en perspectiva histórica de largo plazo, lo que es el derecho de la guerra, para ver cómo se insertan los ejércitos libertadores en eso. Luego haría una historia militar comparada, para ir a buscar antecedentes históricos de fenómenos similares en otros países, notablemente en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa. Y luego llegaríamos a la cuestión de cómo funcionan los ejércitos libertadores, qué es lo que quieren decir, qué es la forma de operar sobre el terreno, y una cuarta parte, ir a la práctica y ver en qué medida esos ideales que los ejércitos libertadores representan se pueden llevar adelante en la práctica concreta de la guerra. Se imaginan que en 20 minutos no voy a poder hacer todo eso, así que vamos a hacer como en Argentina, que se dice ir a los bifes directamente, y la parte de historia comparada y de historia del derecho va a quedar para la próxima, me parece. Entonces, primero que todo, hay que empezar definiendo el problema, ¿sí? Yo, al definir el problema, voy a correr el riesgo de que hay cosas que van a quedar afuera, cosas que van a quedar adentro que no van. Me ofrezco a la crítica, ¿sí? Pero así sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es para mí un ejército libertador? Lo hago en función de las instrucciones militares y de las proclamas que acompañan el lanzamiento de las campañas libertadoras. Lo voy a definir así. Un ejército libertador es una fuerza militar de una entidad política que pretende ser soberana y que opera sobre el territorio de otra entidad política que reconoce como soberana, pero que en vez de recurrir al derecho de conquista, se autoimpone la obligación de respetar la autodeterminación del pueblo liberado. ¿Sí? Entonces, no todos los ejércitos de la revolución son libertadores, no todas las campañas son libertadoras. Tenemos que estar partiendo de una entidad soberana que entra al territorio de otra entidad soberana y que en vez de conquistarlo pretende dejarlo que se gobierne a sí mismo. ¿Sí? Esa es la definición. Con eso podemos salir, y seguramente ya lo venimos haciendo con algunos colegas, a pasear por el mundo historiográficamente, a ver este sí, este no, este es parecido, este no se parece. Bueno, entonces, dentro de la historia del periodo del siglo XVIII, podemos decir, efectivamente, lo que regulaba las relaciones militares entre los estados era todavía el derecho de conquista. En la historia universal lo que vemos es una expresión larguísima, muy variada, pero de diferentes versiones del derecho de conquista. Es decir, la idea de que si uno conquista militarmente, si uno toma posesión militarmente de un país, tiene todo el derecho a gobernarlo y eventualmente hacer lo que quiera con la población. Hay autolimitaciones, hay tratados internacionales, esto no lo vamos a ver ahora, pero en definitiva subsiste, incluso hasta la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, la legitimidad del derecho de conquista en el derecho internacional. ¿Sí? Recién con la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra, se anula el derecho de conquista, se dice que no es más legítimo para gobernar las relaciones.
Entonces, dentro de ese mundo de derecho de conquista es que se inscriben los revolucionarios. Los norteamericanos hicieron varias cosas interesantes al respecto, pero es recién con los franceses en la Constitución del 91 que un país por primera vez, la Asamblea Nacional, renuncia expresamente en el artículo 7 de la Constitución al derecho de conquista. Dice, nosotros no vamos a conquistar ningún territorio, no vamos a atentar nunca contra la libertad de ningún pueblo. Los ejércitos franceses tienen muchas dificultades para llevar a la práctica este alto ideal y este hermoso ideal de no conquistar a los demás. Principalmente, acá podríamos hablar mucho, pero yendo muy rápido, principalmente porque los territorios que conquistan a su alrededor suelen ser principados muy pequeños. Y entonces, por más de que les dan formalmente la libertad y la autonomía, en la práctica esos estados se transforman en estados satélites, que le pagan tributo a Francia y que van a ser incorporados como repúblicas hermanas, pero que en la práctica son estados que no son soberanos, ¿sí? Dependen de la ley francesa y tienen muy poca autonomía. Y esa autonomía se corta con el ascenso de Napoleón cuando se los incorpora a los imperios. Es decir, que llegando a las revoluciones hispanoamericanas, cuando se inician, tenemos algunos antecedentes de intentos de generar algo similar a lo que nosotros llamamos ejércitos libertadores, pero en la práctica son intentos fallidos. No hay ni en lengua inglesa ni en lengua francesa algo similar a ejército libertador como concepto, y no hay una doctrina internacional expresada, coherente, que regule este tipo de accionar militar. Estamos todavía en el mundo del derecho de conquista. Cuando empiezan las revoluciones hispanoamericanas, en un principio, el problema de los libertadores no se plantea. En la medida en que están todavía operando dentro de las fronteras virreinales, las expediciones se van a llamar de observación, auxiliadoras, expedicionarias, pero no hay que salir fuera de las fronteras que ellos reconocen más o menos, y esto es problemático, como propias, y entonces no se plantea la cuestión de tener que plantearse ante el derecho internacional como una potencia soberana que está saliendo de su territorio. Esto se plantea por primera vez en la campaña admirable de Bolívar, ¿sí? O de la Nueva Granada sobre Venezuela. Efectivamente, en 1813, cuando Bolívar y un pequeño núcleo de oficiales y tropas venezolanas quiere ir hacia Venezuela para retirar a los realistas, se le plantea la necesidad de recurrir a las autoridades neogranadinas, que en ese momento es el Congreso, Cundinamarca y Cartagena, y pedirles tropas. Y en ese momento claramente le plantean de manera, por primera vez, explícita, la cuestión de que si va a ir hacia otra jurisdicción con tropas neogranadinas, primero Bolívar va a tener que jurar fidelidad al Congreso de las Provincias Unidas, va a tener que hacerse ciudadano de la Nueva Granada, va a tener que llevar emisarios neogranadinos con los cuales va a tener que consultar cada decisión, y sobre todo, una cuestión muy importante en este tema, porque es la primera vez que se pone de manera clara, lo que le van a plantear es que el ejército solo tuviera el carácter de libertador de Venezuela, cuyo gobierno será restablecido en el mismo pie en que se hallaba a la invasión de Monteverde. ¿Sí? Usted va a ir, va a combatir a los realistas, pero en el momento en que los derrote, llama al autogobierno venezolano y no interviene más. Esta es la primera vez que vemos realmente expresada la teoría, esta definición de los ejércitos libertadores tal como yo la estoy tomando. Y entonces Bolívar entra a Venezuela con estas instrucciones. En los primeros pueblitos que va conquistando efectivamente la lleva adelante, pero ni bien entra a Caracas se plantea la dificilísima aplicación de esta norma y la contradicción entre los principios libertadores y la terrible práctica de la guerra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tiene que llamar al autogobierno, sospecha muy bien que si llama en ese momento a una asamblea pueden pasar varias cosas incontrolables. Hay gente que no va a querer que el ejército se apodere del poder, hay gente que no está de acuerdo con Bolívar, va a haber gente que va a pretender que sigue el antiguo régimen. Entonces hace una serie de consultas con ciudadanos ilustres venezolanos, con Ustaris, con Sanz, con Peña, y entre todos más o menos deciden que, por más de que él tiene estas instrucciones tan elevadas, las van a posponer hasta tanto la guerra, y Bolívar va a concentrar la totalidad del poder ejecutivo, legislativo y militar. Es decir, va a imponer una dictadura militar. Entonces,
tenemos acá la primera vez en la que encontramos efectivamente la dificultad de implementar el programa Libertador, porque en la práctica está rompiendo las instrucciones que tiene el Congreso, y esto a término. La guerra, como van a aprender muy rápido estos revolucionarios, va a durar muchos años. E incluso en los reglamentos que empiezan a redactar para gobernar Venezuela en esta provisionalidad, empiezan a aparecer algo muy inquietante y que a lo largo de los años se va a volver tremendo, que es la falta de confianza en la capacidad política del pueblo. Entonces empiezan a decir, no solo usted va a delegar el poder cuando termine la guerra, sino cuando los venezolanos tengan nociones de libertad e independencia, es decir, algún día, ¿sí? Entonces, esta primera contradicción, esta primera dificultad de llevar adelante el programa Libertador, es algo que nos hace pensar que efectivamente es un programa muy ambicioso pero muy complicado. Y de hecho, en las 5 grandes expediciones libertadoras que hay, tanto en el norte como en el sur, la única en la cual el general en jefe de la División Expedicionaria Libertadora no toma el poder en el país liberado, es la de San Martín en 1817 a Chile. Ese es el único caso en el cual se cumple efectivamente el principio de delegar en el pueblo el poder. Y esa expedición la podemos estudiar con mucho detalle porque tenemos instrucciones muy detalladas que se conservaron hasta este momento. Entonces, efectivamente, el gobierno rioplatense le dice a San Martín que tiene que darle total libertad al Ayuntamiento de Santiago para formar un gobierno y que él no tiene que intervenir de ninguna manera. Incluso le recomienda fuertemente, de manera explícita, que en todas sus proclamas, que en las charlas informales con los oficiales, con los soldados, que todos expresamente digan que no vienen a conquistar el territorio, que no vienen a quedarse con Chile, que vienen a liberarlos y que después se van a ir, ¿sí? Está muy claro eso. Y efectivamente, cuando después de Chacabuco San Martín entra en Santiago de Chile, el Ayuntamiento de Santiago, al que convoca, le ofrece el poder. Y San Martín dice, no, según mis instrucciones yo no lo puedo aceptar, les recomiendo a este señor, que es O'Higgins, que es el general chileno de ese ejército, y esa transición relativamente pacífica y armoniosa hacia un autogobierno genera que efectivamente la alianza entre Chile y el Río de la Plata va a andar bastante bien. Otro día podríamos hablar años sobre las tensiones que hay, pero en realidad funciona bastante bien. Es todo lo contrario cuando estos aliados, Chile y Río de la Plata, deciden 3 años después ir hacia Perú. En ese caso, el Congreso de Chile le redacta a San Martín instrucciones igualmente detalladas para que se maneje en la campaña, pero Higgins decide que es romper el decoro a un libertador de esas diciendo, pero sí, acepta. Le dice que no le puede dar las instrucciones a una persona como San Martín, y entonces San Martín va al Perú sin instrucciones. Y por más que el espíritu expresado en las proclamas es muy libertador, la realidad es que San Martín entra a Perú y asume la soberanía del país a título personal. Le declara una bandera, declara la independencia. En ningún momento consulta al pueblo peruano a ver qué es lo que quiere, salvo a último momento cuando entra en Lima y le dice, ¿están a favor o en contra de la independencia? Estamos a favor. Bueno, entonces establece el protectorado, se queda con la totalidad del poder público, negocia con el rey, negocia con el virrey, negocia si va a ser un régimen constitucional, monárquico, constitución de Cádiz, sí o no, todo eso sin consultar a los peruanos, ¿sí? Entonces, voy a acelerar bastante. Esta dificultad de establecer el principio libertador en la forma de gobierno también la vemos en la cuestión de si el país liberado va a ser anexado o no, ¿sí? Que eso se plantea muy rápido aquí entre Colombia y Venezuela, si el otro país tiene que ser liberado y se lo va a consultar, por ejemplo, o si se lo va a anexar de una. Ustedes saben que después de Boyacá, los territorios que se van liberando se incorporan a la República de Colombia, digamos, que tiene sede en Venezuela en ese momento, y los únicos diputados que representan al territorio neogranadino son los de Casanare. Entonces, claramente hay voces que se inquietan muchísimo por el hecho de ser anexados, como va a pasar en Quito, como va a pasar en Guayaquil, como va a pasar en Panamá, como va a pasar en el Alto Perú. Otro tema que también podríamos ver en detalle, pero no tenemos tiempo, es la cuestión económica, que es clave. Estos ejércitos entran al territorio liberado, pero lamentablemente no tienen ninguna logística ni ningunos fondos, tienen que vivir sobre el terreno. Y eso implica
requisar mulas, requisar caballos, requisar comida, hacer empréstitos forzosos. Entonces, para un campesino es muy lindo que te liberen, pero si te sacan tus caballos de tiro, tu buey y tu cosecha del año, te están condenando a muerte. Entonces, ahí se generan muchas tensiones y a nivel macro, a nivel de país, estas campañas son carísimas. Al Río de la Plata le sale $1.000.000 hacer la campaña de Chile, entonces San Martín cuando llega tiene instrucciones de reclamar $2.000.000 en cómodas cuotas, más que le paguen al ejército, más que le manden un ejército de repuesto. Entonces, para los santiaguinos también es muy lindo ser independiente y libre, pero de repente hay que pagar 2 millones y 2 ejércitos, no hay manera. Eso va a ser un tema que va a envenenar las relaciones entre estos países durante décadas. La cuestión de las deudas de estas campañas libertadores van a resurgir una y otra vez en las tensiones diplomáticas, en las demarcaciones de límites, en las guerras entre Perú y Colombia, entre Colombia y Bolivia, perdón, entre Perú y Bolivia, entre Chile y Perú. Quedan las deudas estas pendientes y se supone que hay que pagarlas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos concluyendo? Número 1, efectivamente acá hay un tema que tiene una originalidad, que tiene un desarrollo en Hispanoamérica y en estas revoluciones que no se vio en otros casos, es una innovación de los revolucionarios rioplatenses y que va a tener una enorme influencia en el siglo XIX y XX, no solo en Hispanoamérica, sino en el mundo. Los ejércitos de liberación nacional, la cantidad de ejércitos libertadores, toda la doctrina de llevar la libertad a otro, va a pasar por la experiencia hispanoamericana y se va a nutrir de esa experiencia hispanoamericana. En términos ya de balance historiográfico y de balance histórico, podemos decir que en una primera instancia estos ejércitos fueron increíblemente exitosos. Con recursos muy agotados, lograron efectivamente recorrer militarmente un continente muy arduo, lograron combatir contra potencias europeas y las 5 expediciones libertadoras fueron exitosas. Las 5 lograron conquistar el territorio y liberarlo. Entonces podríamos entrar a hablar sobre qué tipo de apoyo popular despertaba este discurso libertador, sobre qué tipo de entusiasmo despertaban estos soldados mal pagados, mal alimentados, mal vestidos, que sin embargo iban y hacían 3.000 kilómetros a pie para liberar a alguien. Sobre eso podríamos hablar mucho. Efectivamente, nuestro continente probablemente no sería igual si no hubiera sido por este gran invento de los ejércitos libertadores. Ahora bien, también hay que decir que la contradicción entre los principios tan elevados y tan bonitos de la guerra libertadora y la práctica real de la guerra, que yo no he visto una guerra bonita hasta ahora, es siempre una guerra miserable, es siempre una guerra cruel, es siempre una guerra destructiva, se les impuso con una lógica de hierro, como se le había impuesto antes a los franceses o a todos los demás, y efectivamente en muy contadas ocasiones pudieron salvar esas contradicciones. Entonces salieron entre la diferencia entre lo que los ejércitos prometían y lo que los ejércitos podían salir, se generaron terribles tensiones, terribles desencuentros, tremendos desencantos, que van a envenenar las relaciones entre estos países y estos pueblos durante décadas. Los mismos que las libertaron, estas repúblicas, les pusieron una lógica que las enfrentó entre ellas. Un ejército libertador es casi un oxímoron. ¿Sí? La guerra no libera, muy difícilmente libera, porque la guerra es una actividad principalmente de destrucción e impone una jerarquía absoluta como ninguna otra actividad humana. Así que la libertad todavía no la tenían la independencia, la libertad la iban a tener que construir mediante décadas y muy probablemente con otros medios que no sea la guerra. Nada más, muchas gracias. Bueno, comienzo, Rodrigo Moreno, agradeciendo a los organizadores que nos tienen acá, particularmente al querido Francisco Ortega y a Angélica Monroy, que han resuelto todo para este encuentro que es motivo de celebración desde mi punto de vista, sobre todo por 2 aspectos, porque pone en el cartel y sobre la mesa 2 elementos centrales para tomar en serio nuevas consideraciones sobre los procesos revolucionarios, y estos aspectos son la guerra y la independencia. Entonces, justamente a partir de estos planteamientos, ya la guerra no como telón de fondo en el que ocurren ciertos hechos heroicos, sino la guerra en serio como proceso histórico condicionante de transformaciones, y la independencia no la que
se anunciaba en el otro bicentenario, el del 10, sino esta que comienza a construir estados nacionales. Me parece que por fin encontramos entonces coordenadas que nos ayudan a refrescar reflexiones y planteamientos. Y a partir de este vértice de guerra e independencia y en consideración de la muy atractiva configuración de la mesa, yo propongo revisar el caso mexicano a partir de tres consideraciones básicas. Primero, que la etapa final y definitiva de las independencias solo puede ser explicada en términos del contexto global hispanoamericano y no solo a partir de particularidades proto o pre-nacionales. Segundo, que el movimiento que en 1821 produjo la disolución del gobierno virreinal y de la Nueva España en tanto estructura administrativa y el establecimiento del Imperio Mexicano fue, entre otras cosas, una guerra. Y tres, habida cuenta su indiscutible protagonismo y su riqueza histórica, las Fuerzas Armadas son susceptibles de ser consideradas como laboratorios de análisis de fenómenos no únicamente militares, sino sociales, políticos, culturales, económicos y fiscales. Para la materialización de dichas preocupaciones he creído útil colocar como ejes de análisis los problemas de las formas de guerra y las identidades, que, como explica Raúl Fradkin, no refieren, las formas de guerra, cito, a los modos de combate, sino principalmente a las formas mediante las cuales se organizaron las fuerzas, se movilizaron recursos humanos, materiales y simbólicos y se construyeron obediencias, lealtades, solidaridades e identidades colectivas. Planteamientos de esta naturaleza, evidentemente relacionados con la historia social y cultural de la guerra y de las Fuerzas Armadas, bien pueden concretarse en preguntas como las que hace ya algún tiempo lanzó Clément Thibaut para los casos neogranadino y venezolano y que hoy hago propias y comparto. Decía Clément, ¿en qué es esta forma de guerra la expresión de una sociedad particular? ¿Cómo podemos descifrar el estado de una comunidad a través de lo militar? ¿Cómo cambia el proceso bélico a la sociedad? Para ensayar respuestas y explicaciones, hasta ahí Clément, para ensayar respuestas y explicaciones adecuadas, parece conveniente establecer algunos mínimos elementos del contexto histórico novohispano alrededor del año de 1820. Vamos a un apretado contexto histórico. En un cálculo conservador, podríamos estimar que para entonces la guerra estallada 10 años atrás, con el levantamiento rural y popular encabezado por el cura Miguel Hidalgo, se había cobrado la vida de más de 250,000 personas, es decir, un 5% de la población total de la Nueva España, que por entonces rondaba los 6 millones de habitantes, la mitad de la América española vivía en Nueva España. Luego de una década de violencia, las insurgencias, siempre me ha parecido más preciso el plural, se encontraban extremadamente debilitadas, fragmentadas y radicalizadas, pero la pacificación que tanto se empeñaba en difundir el régimen del virrey Juan Ruiz de Apodaca parecía más que nunca un anhelo publicitario y numerosos frentes permanecían inextinguibles. El peso del decenio revolucionario no solo era visible en los bajos índices de productividad, de intercambio comercial o de recaudación, sino en la estructura política y defensiva de la Nueva España. En particular, los últimos años, coincidentes con el llamado sexenio absolutista, sellado por el retorno de Fernando VII, y que bien haríamos en considerar, como propone Daniel Gutiérrez Ardila, como la restauración americana, consolidaron la militarización novohispana y su consecuente, digamos en todas sus acepciones, porque acá sí conviene detenerse en el término, militarización como ascenso y cimentación de los liderazgos militares y su consecuente construcción en liderazgos políticos. 2. Militarización como subordinación de la estructura burocrática a la ramificada red de jerarquía militar, digamos una supeditación visible, por ejemplo, en la fusión del mando político-militar, en las intendencias e incluso en las subdelegaciones o en la superposición de comandancias a estas jurisdicciones que eran originalmente de vocación fiscal. Y 3, masificación o crecimiento desmesurado de las Fuerzas Armadas. De los dispersos e inexpertos 30,000 elementos que sumaban regulares y milicianos antes del Grito de Dolores, Apodaca presumía en 1820 un aproximado de 84,000 efectivos
nutridos y apuntalados por una escurridiza mayoría de milicias comunitarias, los llamados estrictamente realistas, estas milicias comunitarias, nunca suficientemente disciplinadas, nunca suficientemente armadas o controladas. Al interior de ese universo armado es posible vislumbrar no solo el desgaste que naturalmente acarrea la prolongación de un conflicto, estancamiento, anquilosamiento, deserción, y los problemas y deficiencias que comúnmente acusaban las fuerzas americanas, dispersión, indisciplina, sueldos bajos e impuntuales, desabasto, sino también otros ocasionados por las peculiaridades de esta guerra, como la exacerbación de las rivalidades entre americanos y españoles peninsulares, o la dificultosa incorporación de los miles de indultados de que se pavoneaba registro en mano el virrey Apodaca. Este es un punto que merecería la pena estudios muy detallados. A esa Nueva España arribó a mediados de 1820 la orden de restablecer la vigencia de la Constitución política de la monarquía española, porque el rey la había jurado en Madrid. Y con la orden y el restablecimiento llegó también el ejemplo del pronunciamiento militar exitoso, el del coronel Rafael del Riego, un modelo de revolución controlada que tan hondas raíces echaría en el México decimonónico, y su cauda de valores, heroicidades, recompensas y poder político generado en torno a los militares pronunciados. Dentro de las complejas y hondísimas transformaciones que suponía la nueva puesta en marcha del régimen gaditano, soberanía nacional, libertad de prensa, elección de ayuntamientos, diputaciones provinciales y diputados a cortes, etcétera, conviene para nuestros fines tener presentes aquellas de espíritu liberal que incidían en el ámbito militar y miliciano: la ley constitutiva del ejército, la reducción del fuero militar, la pretensión de separar los mandos políticos de los militares y particularmente la instrumentación de la milicia nacional. Sin tiempo para detenerme en este interesantísimo fenómeno, me limito a señalar que la milicia nacional, anclada en las obligaciones ciudadanas y resucitada por las Cortes de Madrid, se organizó con reglamentos sensiblemente diferentes en la península y en América, o lo que quedaba a estas alturas de la América española fidelista. En la Nueva España, en particular, la reglamentación publicada en 1820 y 21 terminó por dislocar, o esta es mi hipótesis, la estructura defensiva del virreinato al abrir la posibilidad de que las comunidades constituidas en ayuntamientos constitucionales disolvieran o reformaran sus cuerpos de realistas para erigir las respectivas milicias nacionales y con ello dejaran de pagar las diversas contribuciones de guerra con que aquellos se sostenían. Este es, a muy grandes rasgos, el escenario en el que el coronel michoacano Agustín de Iturbide dio a conocer en febrero de 1821, en el sureño pueblo de Iguala, equidistante entre México y Acapulco, un plan que enarbolaba 3 garantías: religión, independencia y unión, y daba por sentado el pretencioso nacimiento del más pretencioso aún imperio mexicano, cuyo trono quedaba reservado a Fernando VII en cuanto decidiera aceptarlo. 7 meses más tarde, la trigarancia, por las 3 garantías, se había expandido por todos los rincones de la América septentrional y una treintena de varones, hombres blancos que hablaban español, católicos, signaban en la Ciudad de México, entre verdes, blancos y rojos, la muerte de la Nueva España. ¿Cómo explicar este frenético y paradójico éxito? No es del todo fácil evaluar las formas de guerra que desarrolló un movimiento que buscó desde el primer momento construir una imagen conciliadora y pacifista de sí mismo y que, por razones muy diversas, la historiografía mexicana se encargó de perpetuar. Pero si estamos de acuerdo con Thibault en que cada forma de guerra es tanto el fruto como la matriz de una cierta relación de poder, conviene considerar que la trigarancia nació, se consolidó y se expandió en la cultura de guerra generada por los años de conflicto y a partir de la construcción de alianzas. Dichas alianzas, visibles desde las semanas previas a la publicación del plan en una tupida red epistolar entre los principales involucrados, pueden explicar la lógica de este movimiento independentista no solo en términos de organización de fuerzas, sino también de movilización de recursos materiales y simbólicos y construcción de lealtades, solidaridades e identidades. En efecto, así como la insurgencia de Hidalgo
se caracterizó por la suma variable, incontrolada e ingobernable de individuos y comunidades rurales, o la de Morelos se tejió en función de clientelas regionales mejor estructuradas, el movimiento de Iturbide se caracterizó por la paulatina incorporación de grupos previamente armados y movilizados, tanto de las muy diversas fuerzas virreinales cuanto de las igualmente variopintas facciones insurgentes. Fueron tan prioritarias las alianzas que muchos interpretaron a la Trigarancia como un movimiento exclusivamente político, casi diplomático, que habría consistido en una serie de componendas más bien reaccionarias, conservadoras o contrarrevolucionarias que, si bien efímeras, triunfaron. En realidad es más interesante observar los mecanismos mediante los cuales las alianzas se tradujeron en expansivos controles regionales, provistos de lógica militar, puesto que no se trató de un movimiento detonado en las ciudades principales, ámbito natural de los grandes pactos políticos, y que, una vez afirmado ahí, se habría expandido al mundo rural, sino ocurrió lo contrario. Primero brotaron 3 focos de rebelión en zonas estratégicas que con muchas dificultades se mantuvieron activos en una suerte de resistente incubación para después expandirse a otras áreas y comenzar a ocupar algunas ciudades. Puede ser muy beneficioso e ilustrativo detenernos en las características de estos 3 epicentros del independentismo trigarante para, digamos, entender este brote en 3 focos originales. El núcleo principal fue el del sur, a donde había sido destinado el propio Iturbide. Su importancia estratégica residía, no traje mapa porque no me interesa tanto que ubiquemos geográficamente la zona, sino entender las características internas de cada uno de los focos. Su importancia estratégica residía en el control del camino que comunicaba México con Acapulco, ruta de enorme relevancia comercial, en virtud de la cual la enquistada insurgencia de la sierra de ese rumbo, usualmente identificada como la insurgencia de Vicente Guerrero, se había convertido en un problema de primer orden para el gobierno virreinal. Los relatos tradicionales atribuyen la trigarancia en su conjunto, no únicamente este núcleo, al pacto entre Iturbide y Guerrero. Y aunque el asunto admite digresiones y matices, subrayo la sustancial importancia de las partidas de rebeldes como pábulo de la primera estructura trigarante. En términos de organización, composición y distribución, la Trigarancia del Sur manifestó con precisión las fuerzas de guerra ahí existentes, es decir, una mayoría mal armada, mal vestida y mal alimentada de rebeldes indios y mulatos, dotada de sus propios mandos, que se sumó con numerosísimas fricciones y conflictos al mosaico de milicias y veteranos que componían la Comandancia del Sur, a la que había llegado a dirigir Iturbide apenas 3 meses atrás. Dichas fuerzas estaban compuestas por cuerpos de militares de línea, algunos regulares expedicionarios, españoles, europeos en su mayoría, muchos más milicianos provinciales, como el propio Iturbide, no pocos exinsurgentes indultados, con sus propios jefes, y alguna presencia de patriotas y realistas locales no reformados en milicias nacionales. En suma, el primer foco trigarante surgió en una región extremadamente pobre y con pocos recursos y poca población, pero de vital importancia estratégica, comercial y militar. Ahí se compuso de una vastísima diversidad de cuerpos de orígenes, trayectorias y aspiraciones muy distintos que, lejos de amalgamarse y funcionar con verticalidad, conservaron sus propios liderazgos, sus propias inercias y los recelos mutuos que habían cultivado los años previos. Esa suma de fuerzas no actuó de consuno, pero su recíproca neutralización permitió la subsistencia del proyecto de Iguala, el establecimiento de un objetivo concreto, la independencia, y la construcción de un enemigo común, el gobierno virreinal y todas aquellas tropas del rey que no aceptaran sumarse al plan. El segundo núcleo trigarante apareció en la región serrana fronteriza entre las provincias de Veracruz y Puebla, y establecido con muchas dificultades en la tradicionalmente rebelde región de los Llanos de Apan, rápidamente buscó alcanzar las villas de Córdoba y Orizaba, principal área productiva del tabaco y por tanto motor fiscal del virreinato todo. En primera instancia el chispazo fue encendido, veamos las diferencias, por un directo subordinado del cuerpo miliciano de Iturbide, socio y ahijado de este para mayores señas, pero en realidad tomó forma debido a que pudo atraer a algunos jefes retirados,
a muchos desertores, tanto militares cuanto milicianos, y logró integrar a viejos realistas de la zona serrana y nuevas milicias nacionales. En semejanza con el foco original, buscó interferir una ruta comercial de primer orden, en este caso la más importante de la Nueva España, la que unía Veracruz con México, y aprovechó la tradición insurgente de la región. A diferencia del primer núcleo, muy pronto experimentó serios enfrentamientos y perdió el control de pueblos y villas que había conquistado. El tercer corazón trigarante cobró vida en el Bajío, una de las regiones más productivas y mejor integradas económicamente, cuna mundial un par de siglos atrás, decía John Tutino, del capitalismo de plata, pero cuna también una década atrás del movimiento de Miguel Hidalgo. Justamente debido a ese segundo y reciente antecedente, el Bajío fue una de las regiones que experimentó una más densa y sistemática militarización. El cortocircuito fue propiciado por antiguos compañeros de Iturbide, como él, jefes milicianos, criollos y bien conectados, que con eficacia lograron transformar muy pronto parte de la estructura defensiva, cimentada en guarniciones de milicianos comunitarios, en organización trigarante que logró apoderarse, entre otros centros urbanos, de la rica ciudad minera de Guanajuato. La radiografía de estos tres núcleos puede ayudar a entender su pretensión incluyente, su empeño retórico, pero no solo, por la conciliación y la eficaz construcción de alianzas. En estos casos y en toda su primera etapa, el movimiento se expandió gracias a adhesiones que con rigor seguían el ritual del pronunciamiento establecido por Iturbide en compañía de sus jefes y oficiales en Iguala, cuando dio a conocer el plan. Esa serie de pronunciamientos de adhesión que respaldaban el documento independentista e imperial fueron protagonizados en todos los casos por milicianos o militares. Después podía incorporarse la comunidad y sus autoridades políticas y civiles mediante ceremoniosas juras públicas. Estas juras, comúnmente encabezadas por los integrantes del ayuntamiento constitucional y electo, y el cura, se convirtieron en el mecanismo de expansión trigarante más eficaz en los meses definitorios del verano de 1821. A los pronunciamientos militares y las juras civiles o políticas es necesario agregar un tercer mecanismo de expansión y consolidación trigarante propiamente marcial, las tomas de ciudades. En no pocos y sí muy importantes casos, y cuando había alcanzado dimensiones considerables a lo largo de la Nueva España, la trigarancia instrumentó cercos que, exitosos, obligaron a las correspondientes capitulaciones. Antes y durante los sitios, los comandantes independentistas entablaron negociaciones con las autoridades políticas, militares y eclesiásticas de la plaza sitiada. La forma en la que se efectuaron los cercos, los términos empleados en las negociaciones y el espíritu de las capitulaciones revelan en conjunto no solo los resortes pactistas de la trigarancia, sino la máxima pretensión de regularizar la guerra y constituir, mediante un aparato militar y burocrático, simbólico también, la imagen de un Estado nacional y soberano, visible no solo como potencia abstracta y como entidad legítima sujeta a derecho de gentes, y no como una partida de disidentes o rebeldes, sino también como una fuerza concreta, activa y coercitiva. Se trataba de superar discursiva y materialmente los levantamientos populares, las guerrillas o la represión para construir una guerra genuinamente nacional, protagonizada por un ejército que buscaba mostrarse quizá más imperial que libertador, pero sobre todo garante de un orden constituido. La pretensión trigarante de mostrarse como la personificación legítima de una entidad nacional permitió, por ejemplo, la ratificación oficial española del Plan de Iguala mediante la firma por parte del último virrey enviado por la corona, Juan O'Donojú, de los tratados de Córdoba. Iturbide, como Bolívar en el Tratado de Armisticio de Trujillo, se asumió legítimo representante de un Estado nacional. O'Donojú, como Morillo, no tuvo más remedio que reconocerlo. Trujillo y Córdoba simbolizaron, a su modo, la victoria de las patrias americanas desde el momento en que fueron aceptadas como entes políticamente representables. Ya concluyo. La independencia mexicana de 1821 no solo fue una guerra, pero también fue una guerra, con sus tensiones, su dramatismo, su fragmentación social y territorial y sus intereses. Como toda guerra, reconfiguró los protagonismos individuales y colectivos, modificó las identidades políticas
redefinió objetivos, condicionó pactos y en consecuencia reestructuró el poder. Estoy convencido que resulta empobrecedor interpretar la trigarancia como un simple y raudo trasvase del ejército realista, convertido de un día a otro en brazo independentista tan efectivo a su causa como traidor a la del rey. Los múltiples cuerpos armados que convergen en el ejército de las tres garantías solo pueden ser explicados en el contexto de la prolongada década revolucionaria y del último advenimiento constitucional. Confío haber mostrado que las Fuerzas Armadas no son un grupo homogéneo, sino un ámbito extremadamente diverso. La trigarancia mostró esa falta de cohesión de las Fuerzas Armadas del gobierno virreinal, no solo por la forma en que fueron paulatinamente disminuidas y vencidas, y por su debilidad orgánica y estructural, por sus muchos conflictos internos, sino también por lo que de realista tuvo el ejército trigarante, igualmente falto de cohesión y reproductor de los mismos problemas. Como decía Raúl Fradkin, las revoluciones desembocaron en formas de guerra de autodefensa local, que a su vez desestabilizó los núcleos sociales dominantes. En ese sentido, estoy seguro de que el detallado análisis de las negociaciones que llevaron a la trigarancia, a ir incorporando uno a los cuerpos de patriotas, realistas y milicianos nacionales que significaron la autonomía armada de los pueblos, podría explicar el peso de la fragmentación territorial, las raíces del realismo popular y la fragilidad del proyecto imperial. Muchas gracias. Buenos días. Yo me llamo Carlos Camacho, trabajo en el Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado con Daniel Gutiérrez, y esto es importante decirlo porque mi primera reacción cuando me invitaron a comentar esta mesa fue decir: no, muchas gracias, yo no sé eso, inviten a Daniel. Pero resulta que ya lo habían invitado, entonces pues me tocó reflexionar sobre mi primera respuesta y acepté, porque pues efectivamente yo sí he estudiado lo que yo llamo para mis adentros la vida militar, pero en el siglo XX, y me pareció que había una bonita posibilidad de hacer comparaciones y de ver cambios de un siglo a otro, y pues por qué no decirlo, de aprender. Al ser advenedizo en la época, les advierto de una vez, yo no voy a hacer un comentario erudito, como por ejemplo el de Juan Carlos ayer o el de Alejandro, donde hacen sugerencias y críticas. No, buenamente no lo puedo hacer. Mi comentario va a ser más general. Es evidente, pues yo creo que sobra decirlo, que estos trabajos que acabamos de, estas presentaciones que acabamos de oír han sido muy bien concebidas y muy bien ejecutadas. Yo no me voy a demorar mucho, y les digo básicamente cuál es el itinerario. Voy a empezar hablando del paso del siglo XIX al XX en estos asuntos. Vamos a hablar un poco también del XX, que es un terreno que pues no únicamente yo, sino creo que todos por simple experiencia de vida conocemos más, para regresar al XIX y terminar con una sugerencia. Bueno, después de las guerras de independencia, a medida que avanza el siglo, los estados suramericanos van a hacer esfuerzos por separar la vida militar, lo que yo llamo la vida militar, de su contraparte civil. En esos momentos, estoy hablando del 19, las fronteras entre una y otra son relativamente porosas. El límite no es tan difícil de cruzar como lo va a ser después. Pues pueden darse cuenta que estoy comparando con lo que he estudiado yo, digamos, unos 100 años después. Hay un momento que es muy importante en esta transición, y es aproximadamente el cuarto de siglo, que va desde 1890 hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí hay un punto de no retorno en esta separación. Aquí hay varios modos de transferencia de cultura militar. Por cultura militar yo entiendo específicamente ideas, prácticas y objetos, y por objetos entiendo específicamente sobre todo armas y libros. En este cuarto de siglo se actualiza la cultura militar
suramericana y latinoamericana, porque México también entra en el proceso, se actualiza con respecto a Europa y los oficiales se vuelven más profesionales. ¿Qué quiero decir con profesionalización de los oficiales? Que el líder militar en teoría ya no podría seguir siendo al mismo tiempo un líder político, este líder político militar que va a proyectar una sombra bastante larga por todo el siglo XIX. Si la intención de este proceso era sacar definitivamente a los militares de la política, pues todos sabemos que el experimento fracasó y el siglo XX suramericano es la mejor prueba. Sin embargo, la barrera que separa la vida militar de la civil sí se va a hacer cada vez más impermeable, más gruesa, más alta, más difícil de cruzar. Y al mismo tiempo, entre estos dos ámbitos, militar y civil, va a haber un desconocimiento y una desconfianza mutuas que siguen hasta el día de hoy, que me parece que es muy importante tener en cuenta para entender estas cuestiones. Voy a poner un solo ejemplo de esta de la que estoy hablando, que es un ejemplo dramático para nosotros los historiadores, que es un ejemplo que yo diría que es trágico, y es el asunto de los archivos militares. En Colombia, donde los militares han tenido tan poco poder históricamente, no sabemos exactamente dónde guardan ellos sus archivos, los del siglo XX quiero decir. En los últimos 2 años se han publicado algunos libros de historia del ejército que cubren aproximadamente los últimos 50 años, que supuestamente están basados en archivos militares. Yo me he tomado el trabajo de mirar los libros con bastante detalle, las notas de pie de página, y pues efectivamente sí hay una desclasificación y sí hay algunos documentos, pero yo creo que son muy pocos, y lo que me parece más grave es que no está muy claro, no queda muy claro cuáles fueron los mecanismos de desclasificación. Entonces el panorama a mí me parece que es bastante oscuro. Yo no tengo ninguna información privilegiada, pero pues considero que es muy poco probable que en los próximos años haya una desclasificación, y si la hay, me parece que es bastante probable que muchos de los documentos que estamos esperando leer ya no existan. Aquí entramos, el historiador de los asuntos militares del siglo XX se enfrenta a un callejón sin salida, porque pues uno sí puede hacer problemáticas y formular preguntas e hipótesis de partida y puede ser muy fructífero, pero me parece que es muy frustrante quedarse únicamente con las preguntas sin tener los documentos que van a permitir verificar si esas hipótesis eran acertadas o no. Me devuelvo entonces ya al siglo XIX y entro en la recta final. En el siglo XIX, los archivos, por lo menos aquí en Colombia, sí están disponibles, y esta es una razón práctica para optar, las personas como yo, digamos, que se han encontrado con este callejón sin salida, para optar por mirar hacia el siglo XIX si queremos seguir estudiando estos asuntos militares. Pero me parece que hay una razón, porque decir que hay archivo no es una razón suficiente para ponerse a estudiar algo, porque pues hay archivos de muchas cosas que no ofrecen mayor interés, me parece a mí. Hay una razón más esencial, diría yo, para mirar estos asuntos militares, y hablo como colombiano, en el siglo XIX, y es que la naturaleza de la vida militar en el siglo XIX, y me refiero específicamente a su frontera porosa con la vida civil, hace más difícil, en mi opinión, separar esa vida militar de su entorno social, económico, político, cultural, etcétera, etcétera. En otras palabras, esa naturaleza me parece a mí que es propicia para que el historiador interesado en asuntos militares no renuncie a la aspiración más alta y por ello mismo inalcanzable de todo historiador, que es hacer una historia total y una historia menos perecedera, una historia que esté un poco más alejada de modas intelectuales. Pues bien, creo que hay algo, o hay mucho de esa aspiración, en las 3 ponencias que he tenido el placer de leer con detenimiento y que ustedes han podido oír en versiones comprimidas o muy comprimidas, infortunadamente, por cuestiones de tiempo.
Me refiero a la de Rodrigo Moreno sobre la diversidad de cuerpos armados que formaron el ejército trigarante, la de Alejandro Rabinovich sobre la originalidad de los ejércitos libertadores y los problemas que enfrentaron, y la de Anthony McFarlane sobre el paso de la Pax Hispánica, lo que él llama la Pax Hispánica, a la guerra y a los patrones de esta guerra y su evolución antes y después del año 1815, más o menos. Todas estas ponencias muestran que en la investigación histórica tal vez lo más importante no es la problemática específica con la cual se aborde una sociedad en un momento del pasado, sino la voluntad del historiador de buscar puentes, de buscar tender puentes entre la problemática escogida y las demás problemáticas. Y quiero terminar con la sugerencia que mencioné al principio. Rodrigo Moreno muestra en su paper, desde el título mismo, como lo vimos, la importancia que tuvo la lectura del historiador argentino Raúl Fradkin en la concepción de su investigación. Leyendo los últimos libros de Alejandro, me queda la impresión de que en su país, quiero decir en Argentina, hay una comunidad de historiadores que se toman en serio la historia social de la guerra, tal vez más en serio que en otros países de la región. El interés no parece ser nuevo, pues como lo mencionó Alejandro ayer y como lo cita por ahí en alguna parte, no recuerdo en qué libro, Tulio Alperín Dongui hace más de 40 años publicó un libro en el que medía el impacto económico de la guerra de independencia. Creo que un libro como esos no tiene equivalente en un país como Colombia y me parece que ese es un indicador probable de la desconfianza y el desconocimiento entre civiles y militares que mencioné antes. Tal vez la comunidad académica que yo entreveo muy desde lejos, porque repito, yo no soy especialista de estas cuestiones o por lo menos de esta época, tal vez la comunidad académica que entreveo no es tan grande ni tan vieja ni tan unida como se puede imaginar en un primer momento y tal vez, y esto lo temo mucho, es mirada con desconfianza por muchos de sus colegas allá en la Argentina, donde los militares han tenido un protagonismo pues, mucho mayor que el que han tenido aquí en Colombia, por ejemplo. Sin embargo, me parece que los historiadores latinoamericanos que quieran estudiar fenómenos militares en el siglo XIX harían bien en echarle un ojo al trabajo no únicamente de Alejandro, sino el de sus compatriotas que se ocupan de estas cuestiones, no solo porque puede servir de modelo en método y en teoría, como lo demostró Rodrigo, y pues me parece que habla muy bien de él, no solo como historiador, sino como persona, porque una cosa es mostrar de dónde saca uno la información y otra cosa es demostrar también de dónde sale la inspiración, y no todo el mundo muestra de dónde sale la inspiración. Repito, valdría la pena echarle un ojo a este trabajo de estos historiadores argentinos, no solo porque puede servir de modelo en método y teoría, sino también porque permite hacer comparaciones prometedoras gracias a la cercanía geográfica y cultural. Y aquí termino, como decimos aquí en Colombia, ahí les dejo esa inquietud. Muchas gracias. Sí, Rodrigo y Alejandro quieren decir algo, adelante, tenemos todavía un tiempo y este es para. Gracias, Carlos, por los comentarios. Aprovecho realmente para hacer simplemente un comentario muy breve sobre historiografía. Creo que se puede aprender mucho de la historiografía argentina, pero nosotros tenemos también mucho para aprender sobre la historiografía colombiana. El problema es que el énfasis en los periodos es muy distinto. Uno va acá a las librerías y encuentra muchísimo sobre conflictos, sobre guerra, pero es todo sobre los últimos años y no está hecho en perspectiva histórica. La mayoría no son historiadores, son cientistas políticos, sociólogos. Entonces, creo que el cruce tiene que ser de los dos lados. En Argentina pasó algo muy particular, y es que en 1972, Tulio Alperín Dongui publica un libro que es como caído de un meteorito, que es Revolución y Guerra, que realmente nos marcó mucho, es como una Biblia para nosotros, estamos hartos de citarlo ya, la verdad, pero vino de la nada y impuso el tema de la guerra como
Pero ahora, lo que sucede muchas veces con esos clásicos tan fuertes es que, a diferencia de lo que uno se podría imaginar, fue tanta la autoridad de ese libro que durante 30 años nadie le respondió y nadie trabajó el tema. Aparte estaban los militares, así que se imaginan que un profesor universitario lo último que iba a hacer era golpear a la escuela, decirle dónde está el archivo o si lo puedo entrevistar yo a usted. Y estaba muy mal visto, y esa es parte de tu pregunta, hasta hace unos 15 años estaba muy mal visto. Si uno era historiador de la guerra o historiador militar, era un tipo de derecha y militarista. No entraba en cualquier universidad a hablar de estos temas, ¿no? Como si a un oncólogo uno le pudiera decir que le gusta el cáncer, ¿no? Un investigador del cáncer. Yo creo que hay que estudiar aquellos problemas más graves de la sociedad para tratar de darles solución, no porque me guste, sino porque es un problema. Entonces, en el 2010 para acá, se diluyeron esos prejuicios con el Bicentenario, con cambios políticos, es como que se soltó y ese enorme vacío que teníamos historiográfico, porque la verdad era Alperín Tonghi y nada más, se empezó a llenar y hoy es una explosión. Es el campo que más crece en Argentina, que no sea de historia reciente, pero siglo XIX sin duda. Tenemos muchos doctorandos nuevos que se quieren sumar y me alegra ver que de a poquito en Colombia yo veo algo parecido, veo muy más de a colegas poquito. jóvenes, bueno, pero ahí vamos. Hay colegas jóvenes que están trabajando, hay tesis de doctorado que se publican. Entonces yo creo que a nivel regional vamos a empezar a cubrirlo. ¿Querés decir algo sobre eso? No, más bien sobre Va, empezá. preguntas. Dale. Dale. Aquí necesito recordar mis clases de paleografía. El poder político se concentraba en dos líderes militares que habían conseguido la independencia. Esta práctica se llevó a cabo durante muchos años y parecía ser una razón de que muchos pueblos hayan aceptado tantas dictaduras militares y actualmente pueda existir el chavismo y peronismo cuyo origen fueron militares. ¿Sería que sí, ahí termina la pregunta, porque había dos preguntas en esta. ¿Y leo la primera? Pues sí, es que, bueno, no sé si es la misma, voy a leer la parte 1, leí la 2, perdón. Bolívar es presentado en la historia como el padre de 5 naciones, incluida la libertad de Perú, así está escrito. En Perú existe una opinión que fue San Martín el libertador de Perú y no Bolívar. ¿Cuál es la realidad? Ni loco. No sabe, no Voy a responde. venir a Colombia a decir si San Martín o Bolívar. Ya aprendí, tengo cierta experiencia en esto, no se hace eso. Pasa. Que lo haga un mexicano en todo caso. Ni loco. Leemos otra. Sí, porque esta pues no es exactamente una pregunta, sí es como un comentario. ¿Tenés alguna que tengas Sí, cara de tengo un pregunta? montón. Pues Sí. pásame una y la leo si quieres. Dale, Esta. dale. Y anda escogiendo vos una. Para Alejandro Rabinovich, ¿qué motivó a las personas a enrolarse al ejército entendiendo las precarias condiciones del momento y la mala imagen del ejército en la comunidad? Bien, perfecto. Entonces, de esto sí sabemos mucho, porque estuvimos estudiando muy sistemáticamente los enrolamientos, las afiliaciones, entonces tenemos hasta números bastante precisos para algunos periodos. Cuando estalla la revolución y cuando después a lo largo de la guerra hay una gran victoria o se instaura o se lanza una campaña nueva, suele haber un momento de entusiasmo en el cual efectivamente hay voluntarios y uno puede decir hay gente que está motivada. El discurso revolucionario permea, llega a sectores populares y en ciertos momentos hay voluntarios. Ahora, esa curva de gente que dice yo quiero ir al ejército y firma un contrato voluntariamente, cae rápidamente después de que empieza la campaña, después de que las victorias se diluyen, cuando se va poniendo más bravo, y a medida que cae la curva de voluntarios va subiendo la de soldados forzados. A esos no los motiva nadie, los motiva el reclutador, ¿sí? A palazos, para que se metan al ejército, aunque sí después podemos entrar, ya no es la pregunta, hay cosas que los motiva a seguir en el ejército, porque no son una prisión ambulante, no tendrían medios, es imposible mantener 10.000 tipos armados contra su voluntad. Entonces hay estrategias, hay cosas que se hacen para que se queden,
pero en la práctica no se reclutan voluntariamente. Ayer lo hablamos mucho con María Fernanda, está el tema de los esclavos, que es clave. A esas personas los están comprando muchas veces directamente a sus dueños. Está el tema del reclutamiento forzado de los campesinos, de la plebe urbana, en la cual a veces con la excusa de que son vagos y malentretenidos y a veces sin ninguna excusa, hay redadas en las cuales entran a una pulpería y se llevan a todo el mundo, y el que no conoce a alguien quiero decir, alguien notable, no tiene a quien reclamar y le van a dar 4, 8, 12 años de servicio militar, ¿sí? Entonces, el discurso revolucionario motiva, pero en la práctica, una vez que el tipo está dentro, hay que recurrir a otras cosas. Efectivamente van a hacer toda la guerra a media paga, a un tercio de paga o a no paga. Así que los incentivos materiales propiamente hablando son pocos, ¿sí? Está estudiado que en algunos casos el saqueo es un incentivo, en otros casos el hecho de portar un uniforme es un incentivo, ¿sí? Le va mucho mejor en los bailes de la época a los que tienen uniforme que a los que no lo tienen. Tenemos las pocas memorias que tenemos son de gente de un estrato social más alto, pero los pibes de 18 años van todos al ejército para presentarse al baile con el uniforme porque le va mucho mejor. Entonces, es muy variado, podemos hablar mucho de eso, no quiero cerrar el tema. Muy bien, pregunta para Rodrigo. ¿Podría ampliar un tanto el punto relativo a la búsqueda y consecución de alianzas para el proyecto Trigarante y decirnos cuáles son las fuentes disponibles? Bueno, gracias por la pregunta. Acá es como una dinámica de la folletería decimonónica anónima, ¿no? Entonces yo agradezco a quien lo haya hecho. Sí, es muy interesante lo de las alianzas. Está quizás, lo simplifiqué o lo esquematicé demasiado, pero por alianzas podemos entender las negociaciones, a veces un tanto forzadas, entre las comunidades políticamente organizadas. Esto quiere decir con ayuntamiento constitucional y la estructura que poco a poco va surgiendo del ejército trigarante. Las fuentes son muy variadas, pero podría dividirlas como en dos cuerpos: la correspondencia oficial y privada de la propia oficialía trigarante, que por fortuna eso sí es consultable y de hecho está digitalizado y consultable desde la red, desde cualquier computadora, porque es el primer corpus documental que integra el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional en México. No está en el Archivo Nacional porque ahí está la documentación de la oficialía virreinal. Entonces, lo primero que cae, digamos que inaugura el Ministerio de Defensa es esta correspondencia trigarante. Y ahí se comienza a ver, bueno, la preocupación por unas regiones más que por otras, la preocupación por intimar a unas comunidades más que por otras. Esto de la intimación es significativo porque por ahí encontré incluso una especie de machote o de formato que tenía la trigarancia para forzar las negociaciones, o cuando se establecen los cercos para fijar los términos del sitio. Y la mayor parte de la documentación que yo aproveché fueron actas de adhesión o de pronunciamiento de los propios oficiales de cada una de las comunidades. Entonces, aunque son homogéneas, hay variantes que nos hablan de las preocupaciones de las comunidades. Entonces, por eso es susceptible de interpretarse este movimiento como una suma de alianzas, pero claro, habría que mirar en cada región las particularidades para ver qué tan forzadas son, quiénes son los protagonistas y tal, pero sí hay documentación muy rica e interesante al respecto. Para el profesor Rabinovich, la primera expedición de los ejércitos libertadores coincide con la declaratoria de la guerra a muerte 1813. ¿Cómo comprender esa relación? Estas son varias preguntas. ¿Podríamos conectar esa relación con transformaciones en el orden de la soberanía? ¿Son estos ejércitos libertadores, ¿qué dice? Laboratorios de la soberanía, así como de la… Qué pena, pero no. Se nota que es del siglo XX. Sí. Uno lee documentos escritos a máquina. Tenés que ir al archivo a ver las cosas del 18. Son estos ejércitos laboratorios de la soberanía, así como de las identidades. ¿Sí? ¿Para los dos? Perfecto. Para los dos. Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo me tomo dos, porque son 4 preguntas, ¿no? Entonces voy a responder una parte, ¿sí? Lo de la guerra a muerte no, me voy a lo de la soberanía que tengo más para decir, y las identidades. Efectivamente, ¿es tu pregunta? Sí, efectivamente son laboratorios de soberanía, y
se plantea muy claramente la cuestión soberana en el momento de lanzar estas expediciones. Tanto es así que ahora estábamos estudiando en detalle para el bicentenario del 2016, de 1816 en Río de la Plata, la Declaración de Independencia. Nos damos cuenta que uno de los principales motivos por los cuales San Martín, Belgrano y todos los diputados están apurando la declaratoria de independencia definitiva, formal, ante las naciones del Río de la Plata, es porque quieren expedicionar sobre Chile, y si no son un cuerpo soberano reconocido, que son piratas, corsarios, ¿cómo van a entrar a otra jurisdicción haciendo la guerra? Van a quedar bajo el derecho de gentes completamente desprovistos de protección, ¿sí? Entonces, es clave la cuestión de la soberanía, yo le doy mucha importancia en la definición. Ahora, sucede algo interesante, que en otro capítulo de esto, que esto sería como un primer capítulo de los ejércitos libertadores, en otro después, yo adelanto otra hipótesis. En un momento, estos ejércitos libertadores adquieren una forma de soberanía anómala, en la cual se consideran portadores de la soberanía, no solo de las naciones, sino de América, ¿sí? Hay un momento particular, en 1820, el Estado del Río de la Plata se desintegra, desaparece, ustedes no tuvieron eso, desaparece el Estado central, y entonces ese ejército de los Andes, que había sido fundado por este Estado, queda huérfano, no tiene a quién responder. Y entonces toca disolverse, porque legalmente no hay más mandato soberano. Y hacen una reunión, San Martín llama una reunión entre los oficiales, y les dice, bueno, toca disolverse, cada uno se vuelve para su casa, les dejo el mando. Y los oficiales dicen, no, porque nosotros tenemos un mandato que es más grande que el del Estado rioplatense, que es la libertad de América. Y hasta que no esté concluido, somos una potencia soberana. Y entonces negocian con el Estado de Chile, se presentan en Perú y declaran la bandera. Ellos son, en términos griegos, esto lo estuve estudiando, aparte de la polis, los griegos tenían el concepto de shimaquía. La shimaquía es la polis en movimiento. Son los hombres en armas cuando salen del recinto amurallado de la ciudad. Cuando se sientan en círculo, tienen la misma soberanía que la polis, ¿sí? Es una cosa que tiene una larga tradición en la política occidental, que sería muy interesante estudiar sistemáticamente para otro día. Y complemento rápidamente con lo que acaba de decir Alejandro, para la última pregunta de la identidad. Yo creo que cualquier formación armada es susceptible de ser estudiada desde el punto de vista de la identidad. Son laboratorios sociales, todas las formaciones armadas de cualquier tiempo histórico, incluidas las de la actualidad, por eso son tan interesantes. Y así como Ale ve ahora lo de los ejércitos libertadores, desde el punto de vista de la construcción de la soberanía o la asunción de la soberanía, también ahí se están cocinando identidades. Y en ese momento, si apelan a América, también hay un conjunto de identidades vagas. Los primeros ejércitos insurgentes, no sé si son ejércitos, pero las primeras corporaciones insurgentes armadas también hablan de América. Y poco a poco, claro, es un recurso retórico, pero poco a poco esa América comienza a adquirir adjetivos. Esta América, la América mexicana, la América septentrional, y esos adjetivos van conformando una territorialidad. Ahí se van cocinando identidades. El tiempo de la trigarancia, los integrantes de este ejército de las tres garantías rarísima vez se asumen como mexicanos, casi siempre se dicen imperiales. Y no se asume, esto ya me peleé yo con Rabinovich, bueno, lo estamos discutiendo, si esto de la trigarancia es un ejército libertador. Probablemente no, yo estoy de acuerdo con él, pero podríamos encontrar una formación libertadora en el caso mexicano, que es la que envía Iturbide a Centroamérica, que es una división auxiliadora y que sí tiene instrucciones y que sí tiene que controlar no tanto Guatemala, sino las regiones de Honduras y El Salvador. Pero todas esas son focos de construcción de identidades, absolutamente, esto lo tiene bien estudiado Clement Thibault, o sea, aceleran la formación de identidades, obligan a polarizar a la sociedad. Los que están adentro, movilizados en armas, pero también los que están afuera, tienen que tomar partido. Bueno, muchas gracias. La pregunta que había quedado del plan de Iguala, si se me acercan, yo la puedo contestar en vivo. Sí, idem con las que quedan acá, perdonen, pero hay un horario, pero si quieren lo charlamos ahora a la salida. Muchas gracias, Alejandro, Rodrigo, Carlos y Anthony.